Como comunidad educativa, el día de hoy vamos a hacer un encuentro para poder conversar respecto de cómo cuidar el estado emocional de los hijos e hijas en contexto de pandemia. Tenemos que considerar que es una situación compleja y que cada familia y cada individuo lo está viviendo de una manera diferente. Por lo tanto, cada una de las personas, de los miembros que están dentro de nuestra familia, están viviendo esto a su modo. Y es importante que podamos observarnos, que podamos reconocernos para poder saber cómo enfrentar esta realidad. Lo primero que tenemos que considerar es que el rol fundamental de la familia en este caso es cuidar de la salud física y de la salud mental de los niños, lo cual no es una tarea fácil. ¿Por qué ese es el rol fundamental? Primero, porque la familia es el primer y principal factor protector para los niños y los adolescentes al enfrentar una crisis, al enfrentar un aislamiento. Por eso es la familia quien debe contener, acompañar y apoyar a los niños en este proceso, entregar calma. Entonces uno lo escucha y de alguna manera se ve una tarea tan amplia, tan compleja de sobrellevar y nos preguntamos cómo puedo hacerlo. La primera estrategia que tenemos que implementar es que tenemos que resignificar constructivamente lo que implica estar en aislamiento. Tenemos que comprender que este no es un estado de estancamiento, sino al contrario, es la única manera que nosotros tenemos, que conocemos hoy en día, para poder enfrentar la pandemia y colaborar con nosotros y con los demás también como sociedad para que esta pandemia se detenga, para que de alguna manera los contagios disminuyan. Es la manera en que yo tengo para salvaguardar mi vida. Por lo tanto, sería entonces el estar aislado lo que cumple con la primera condición del rol fundamental de la familia, el cuidado físico. Ahora, la difícil tarea es cómo hago yo con este cuidado físico que estoy implementando con el aislamiento, cómo hago yo para poder enfrentar entonces las consecuencias que esto pudiese tener en la salud mental. Y en eso vamos a ver otras estrategias más adelante. Lo primero que tenemos que hacer por ahora, contemplar que es resignificar lo que es estar en aislamiento, darnos cuenta que es una oportunidad que nos permite estar saludable. Le damos un sentido, le damos un propósito, le damos una mirada constructiva. Lo segundo que tenemos que hacer es reconocer la realidad. De alguna manera nos cuesta aceptar esta realidad, algunos más que a otros, pero vamos a considerar que es algo complejo. ¿Por qué es difícil de aceptar esta realidad? Porque es una realidad inestable, porque es una realidad que genera en muchas personas muchas sensaciones adversas, lo que es natural, sensaciones psicológicas adversas como angustia, como ansiedad, lo cual es natural, porque de una u otra manera es un estado el que nosotros no estamos acostumbrados, estamos viviendo en un estado antinatural que conlleva a estas sensaciones, a estas emociones, de alguna manera que nos hacen sentir desmotivados, en ocasiones estresados, angustia, ansiedad, pero es un proceso natural, es importante que lo comprendamos. Cuando yo acepto la realidad que estoy viviendo, me doy cuenta que es una realidad primero que todo transitoria, no es una realidad que voy a seguir viviendo para siempre, pero sin embargo es una realidad y dejo de pensar excesivamente en el pasado tan bello que yo tenía o en el futuro tan bello que voy a tener. Dejo de centrarme en esas dos sensaciones que ya no existen, que son de alguna manera pensamientos mágicos de aquello que pudiese seguir ocurriendo o que pudiese ocurrir en el futuro y me centro en la realidad. Entonces me doy cuenta que puedo ocuparme de ella. Cuando me doy cuenta también de en qué me estoy centrando, vamos a poder observar de alguna manera que existen dos maneras de poder vivenciar esta realidad. La primera es cuando yo miro todo desde afuera y me centro en un círculo de preocupaciones, en un círculo externo que está lleno de cosas a las cuales yo no puedo manejar, las cuales no puedo dirigir, las cuales a lo mejor puedo tener una opinión, pero no tengo influencia en ellas, como por ejemplo, cuándo se dictamina cuarentena, cuándo termina la cuarentena, cuándo termina la pandemia, cuándo van a encontrar la vacuna, etcétera. Si yo centro mi atención y me concentro en eso, entonces me genera muchas más sintomatologías adversas porque es algo que no tengo absoluta influencia y es más, no es tan solo que yo no tenga influencia, sino que son respuestas que nadie tiene. Por lo tanto, de este círculo externo de las preocupaciones, yo tengo que achicarlo y centrarme en el círculo interior, que es el círculo de las ocupaciones y de las influencias. Este círculo es el círculo que yo puedo organizar, en el que yo puedo influir, es el círculo de mi familia. Es donde yo sí puedo establecer rutinas, porque de la puerta de mi casa hacia afuera
Está el círculo externo, en donde yo no puedo tomar decisiones y de alguna manera no puedo modificar muchas cosas que suceden. Sin embargo, de la puerta hacia adentro, yo sí tengo el dominio para poder organizar mi realidad, organizar mi rutina familiar y organizar mis tiempos. Entonces, de alguna manera, si yo me centro en este círculo interior, este círculo de la ocupación, me ocupo de mi realidad familiar y es así como yo voy generando estructura y estabilidad en mi familia. Entonces, en una primera instancia, lo que hacemos es resignificar lo que significa la pandemia constructivamente. En segundo lugar, reconozco la realidad, la acepto y me hago cargo de esta realidad. Un tercer paso será reconocernos a nosotros mismos y reconocer a nuestra familia. Luego evaluaremos nuestro clima familiar y también reconoceremos y valoraremos el proceso que hemos sobrellevado. Además, también todo esto será lo que nos permitirá finalmente generar una organización saludable, generar una organización en mi hogar que tenga una estructura, un horario, que le dé estabilidad emocional y que le dé salud física también a mi contexto familiar. Y volvemos a preguntarnos lo mismo, ¿y cómo lo hago? Una vez que ya reconocimos, ¿verdad?, constructivamente lo que significa el aislamiento y ya fuimos capaces de reconocer y de aceptar nuestra realidad, entonces viene un proceso muy importante e introspectivo, en donde el adulto cuidador debe reconocerse a sí mismo. Tenemos que darnos tiempo, tenemos que detenernos y mirarnos de una manera constructiva, mirarnos con afecto, mirarnos cómo nos sentimos. Tenemos que comprender que ha sido un proceso complejo, en el cual han habido cambios, en el cual nuestra realidad se transformó drásticamente, no estábamos preparados para aquello, hubo un proceso de adaptación al que de alguna manera, teniendo o no la habilidad de adaptarme, tuve que desarrollarla y también esto me conllevó a muchas emociones. Pude haber sentido o sentir incertidumbre, inestabilidad, cansancio, agotamiento, tal vez ansiedad, tal vez incluso en ocasiones sensaciones depresivas, síntomas depresivos, estados breves depresivos, agotamiento, frustración. Son tantas las cosas que pudimos haber sentido, pero lo importante es que nosotros nos demos un tiempo, nos detengamos, respiremos profundo y nos conectemos con nosotros. Es importante que el adulto cuidador se reconozca a sí mismo cómo está y así darse cuenta si acaso efectivamente puede acompañar idóneamente a otro. Si nosotros nos damos cuenta de que a lo mejor estamos emocionalmente inestables, es importante pedir ayuda. También es importante que este mismo ejercicio lo hagamos si es que somos una familia en donde vivimos ambos padres, lo hagamos ambos padres este ejercicio. Ambos adultos cuidadores nos reconozcamos, sepamos cómo nos sentimos, podamos conversarlo de una manera genuina, de una manera transparente, en donde podamos expresar lo que nos pasa y juntos podamos generar soluciones. Si somos una familia monoparental, entonces lo hacemos de manera individual. Lo importante es reconocer que los adultos cuidadores, el estado en el que están, cómo me siento y a partir de eso entonces poder pensar en apoyar a otro. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces decimos mi hijo está aburrido, mi hijo está ansioso, mi hijo está cansado y a veces todas esas características que nosotros atribuimos a nuestros hijos son características que estamos vivenciando nosotros. Entonces, súper importante y valioso darnos este tiempo, detenernos y mirarnos, observarnos. En forma posterior, debo reconocer a los miembros de mi familia, reconocer a mi hijo, reconocer a mi hija. Nos vamos a dar cuenta que como padres tenemos temores y ansiedades que son propios nuestros y que muchas veces los transmitimos o los atribuimos a los demás. Entonces, esta invitación es a que yo reconozca la realidad que está viviendo mi hijo y no la interpretación o el supuesto que yo hago de él. Y uno se pregunta, ¿pero cómo lo hago? Y la verdad es que la respuesta está ahí enfrente, la tienen nuestros hijos. De alguna manera tenemos que tratar de detenernos y dejar de pensar o analizar o concluir nosotros cómo se sienten ellos y escucharlos. Y a partir de lo que ellos mencionan, con una escucha activa, entonces yo podré realmente apoyarlo y acompañarlo, pero en su propia necesidad, en su real necesidad, y no en el supuesto que yo tengo ya preconcebido. Una vez que reconozco a los miembros de mi familia, entonces reconozco también mi realidad familiar. Nos vamos a dar cuenta que nosotros somos un sistema, por lo tanto todos colaboramos en este sistema, todos somos parte de este sistema y todos y cada uno de nosotros aporta
cosas positivas y a veces también aporta cosas negativas, pero también se puede deber a cómo me estoy sintiendo al vivir este proceso. Entonces vamos a trabajar también para construir un adecuado clima familiar. Reconocernos unos a otros puede no ser una tarea tan simple. Entonces vamos a trabajar algunos tips para poder hacerlo. Lo primero, para poder reconocer a otra persona, para escuchar a un otro, es generar precisamente una escucha activa. Una escucha activa implica que yo escucho al otro sin interrumpirlo. Lo escucho activamente y me pongo en su lugar, logro la empatía. No lo escucho ni lo miro desde mi mirada, desde mi edad, desde mi experiencia, sino que si tengo delante de mí un niño o un adolescente, miro, observo y escucho al niño su realidad con su experiencia. Es importante ponerme en el lugar del otro, escucharlo activamente y no interrumpirlo, generar una comunicación fluida. No debemos ir reparando en el discurso del niño. Suele suceder que, por ejemplo, un niño me dice: mamá, es que esto a mí me tiene triste. Y los padres, en nuestra ansiedad y nuestro temor de querer tener de inmediato la solución o que nuestros hijos no se sientan así, ¿qué hacemos? De inmediato reparamos. ¿Y cómo reparamos? Pero no te sientas triste. ¿Por qué te sientes triste si aquí tienes casa, tienes amor, nosotros estamos bien, estamos aquí juntos, etcétera? Y vamos reparando y no dejamos que el niño exprese lo que siente. Entonces, ¿qué generamos con esto? En los niños principalmente no vamos desarrollando su inteligencia emocional y no vamos permitiendo que aprendan a expresar sus emociones. ¿Qué nos pasa a los adolescentes? Que terminamos de alguna manera, si nosotros hacemos este proceso desde la niñez y lo llevamos después a la adolescencia, nos encontramos con que los adolescentes dejan de decirnos lo que sienten y simplemente nos dicen lo que queremos escuchar, porque saben que en el minuto en que se van a comunicar con nosotros, los vamos a interrumpir, los vamos a reparar y de alguna manera vamos a dejarle ver desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia y desde nuestra mirada, que a lo mejor ellos no tienen razón. Le quitamos validez a su discurso. Ahí tenemos que tratar nosotros de escucharnos activamente y comprender que podemos no estar de acuerdo con lo que nos está diciendo la otra persona, sin embargo, ambas apreciaciones pueden ser valiosas y juntos podemos llegar a un punto de encuentro. ¿Cómo podemos hacerlo para reconocernos? En una primera instancia es ideal que nosotros logremos generar instancias de conversación. En estas instancias de conversación yo debo observar efectivamente si acaso mi hijo ha desarrollado de alguna manera la inteligencia emocional. Este tiempo, esta situación que estamos viviendo nos invita a poder hacerlo, a tener el tiempo para hacerlo y que se puede transformar en una instancia valiosa. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con niños más pequeños, con niños que a lo mejor están en prebásica, ellos debieran estar trabajando ahora o debieran estar conceptualizando la alfabetización emocional. ¿Qué significa esto? La alfabetización emocional es cuando yo logro identificar una emoción y a esta emoción soy capaz de atribuirle un nombre. Entonces, ese es el primer proceso que debiesen estar desarrollando los niños de prebásica. Este proceso también debiesen ir en evolución. Entonces, cuando ya estamos con los niños de primer ciclo, ya están entrando a segundo ciclo, ellos deben identificar la emoción, le deben nombrar y además expresar. Esto conlleva también a otro proceso que es difícil de lograr, que es la regulación de las emociones. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un adolescente, tenemos que ver las habilidades que han ido desarrollando ellos respecto de la inteligencia emocional. Tenemos que ver si efectivamente hoy en día nuestros hijos son capaces de identificar lo que sienten, si acaso sienten la confianza para poder expresarlo exteriormente, si acaso de alguna manera también tienen la capacidad de regular lo que sienten. Aquí vienen todas las temáticas que nosotros a veces enfrentamos de la tolerancia a la frustración, de las principales y fundamentales emociones que son, vamos a trabajar 4, que son la alegría, la rabia, el miedo y la tristeza. Esas son las 4, de alguna manera, emociones básicas principales. ¿Y qué debemos preguntarnos de alguna manera cuando nos comuniquemos con nuestros hijos y a lo mejor ellos no sepan cómo explicarnos cómo se sienten para poder reconocerlo? Nosotros podemos preguntarle directamente: ¿has sentido alegría en esta situación? ¿Has sentido rabia? ¿Qué la ha ocasionado? ¿Has sentido miedo? ¿Cómo lo has sentido? De alguna manera también incentivarlo a que genere
este descubrimiento de lo que siento y esta instancia de expresar lo que siento y después para poder resolverlo en manera conjunta. Otra también de estas emociones básicas son la tristeza. Entonces trabajamos la alegría, la rabia, el miedo y la tristeza. Cuando lo trabajamos con niños más pequeños, como ellos están alfabetizando, es posible que no le puedan atribuir todavía un nombre, por lo tanto lo podemos trabajar con emoticones y podemos poner caritas que representen estas emociones y eso para ellos va a ser mucho más fácil poder otorgarle un significado. Es importante considerar que la inteligencia emocional va absolutamente relacionada con la inteligencia cognitiva. Un niño que está emocionalmente estable es un niño que tiene la capacidad óptima para poder generar aprendizaje. Una va de la mano con la otra. Un niño con mucha inteligencia cognitiva y sin inteligencia emocional no puede llegar tan lejos como su intelecto se lo permitiría. Un niño con alto nivel de inteligencia emocional puede prepararse para la vida y enfrentar las dificultades como esta crisis de una manera mucho más saludable, mucho más idónea y mucho más amable. Cuando reconozco mi clima familiar, cuando ya reconocí a los adultos, a los niños y a los adolescentes, cuando ya reconocí cómo funciona mi sistema, entonces busco los momentos de conversación, genero momentos de conversación, mantengo momentos de conversación, busco estas instancias de hablar de las emociones, menciono las emociones, las hago parte de nuestra rutina, expreso lo que siento, lo que necesito y también comprendo que como familia vamos a tener conflicto. El conflicto es un proceso natural entre los seres humanos y no tenemos que evitar el conflicto, sino lo que tenemos que hacer es saber resolver el conflicto. Y esto se hace por medio de la conversación, esto se hace mediante la conversación fluida, mientras la escucha activa, se hace tomando acuerdos en familia, hablando siempre de estas 4 fundamentales emociones, nombrándolas, haciéndolas partes de nosotros y desarrollando cada vez más esta inteligencia emocional. Es importante también considerar momentos de calma, momentos de intimidad, sobre todo en los adolescentes. Ellos necesitan momentos y espacios de intimidad. Cuando tenemos hijos y hijos más pequeños, nos pasa que a veces un hijo, por ejemplo, de 6 años, tiene un hermano de 3 años y está estresado. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que nosotros tenemos que darle a los niños espacios, respetar sus espacios, porque los niños más pequeños son muy invasivos y a veces queremos que este niño pequeño, de alguna manera que puede tener 5 años, puede ser menor que el otro, tenga herramientas para resolver cosas que no puede todavía. Simplemente él no es capaz de comprender que el otro hermano es más pequeño porque él tiene que resolver sus propias necesidades, su necesidad de espacio, su necesidad de tiempo, de calma. Importante también promover las actividades familiares, el trabajo en familia, actividades en familia y también que trabajemos todos juntos, que hagamos cosas que nos agraden. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo organizo? Entonces nos preguntamos de alguna manera, ¿cómo puedo yo finalmente llevar todo esto a una organización? La manera en que lo podemos hacer, en primera instancia, es comprender que tenemos ya aprendizaje previo. Tenemos que reconocer y valorar el proceso que hemos vivido. Nosotros como comunidad educativa estamos haciendo el cierre de un primer semestre, lo cual es súper significativo para nosotros también como familia llevarlo a un proceso cognitivo que nos permita hacernos conscientes de que llevamos ya más de 3 meses en este proceso. Por lo tanto, muchos factores que nosotros antes teníamos, que no sabíamos cómo iba a suceder, cómo iba a ser, que no sabíamos cómo se iba a sobrellevar, nosotros hoy en día hemos logrado un aprendizaje. Tenemos que valorar este proceso, tenemos que darnos cuenta que todos hemos ido evolucionando en este proceso, hemos adquirido herramientas que hoy en día podemos subir a nuestra mochila, ¿cierto? Y caminar con ella y darnos cuenta que podemos empezar el segundo trimestre, este segundo proceso, pero ya con conocimiento. Tuvimos un cambio muy drástico al cual no nos podíamos adaptar. Hoy en día sin embargo nos adaptamos. Hoy en día ya conocemos la realidad como es, la vivimos, la estamos viviendo desde hace 3 meses acá. Pasamos por un largo proceso de adaptación. Esto nos ha generado y aflorado muchas emociones. Tuvimos que adaptarnos muchos al teletrabajo, tuvimos que de alguna manera organizar nuestro tiempo y llevar lo que significaba mi trabajo a mi casa y también en la educación en línea de mis hijos. Tuve que llevar el colegio a mi casa también. Pasamos como comunidad desde el proceso de
las guías, a los videos y después Zoom y luego G Suite. Y hoy en día estamos todos trabajando, la gran mayoría ya en las plataformas virtuales de G Suite, con Classroom, etcétera. Vivimos 3 meses súper arduos y tenemos que valorarlo, tenemos que comprender que podemos cerrar ese primer ciclo que fue difícil, fue complejo y hoy en día observamos que ha traído consecuencias también. Entonces, cuando hacemos este proceso de reconocernos y las consecuencias que ha traído, es cuando nosotros tenemos que decir ya, es tiempo de detenernos, es tiempo de centrarnos en lo importante, es tiempo de organizarnos y de construir nuestra rutina, de construir nuestra realidad basada en mi familia de manera individual, en cada miembro de mi familia de manera individual, en organizar y diseñar nuestra propia realidad. De aquí en adelante, con todo el conocimiento adquirido de estos 3 meses, puedo organizar esta realidad que acepto de un modo estructurado, de un modo que le dé estabilidad a mi familia, porque ya tengo más certidumbre de cómo es, ya sé lo que es estar en encierro, ya conozco cómo debo sacar los permisos, ya conozco tantas cosas, ya se han hecho parte de nosotros, por lo tanto vamos disminuyendo las situaciones de carácter sorpresa, de aquello que no sabíamos cómo sería, y hoy en día lo conocemos dentro de la realidad. El hecho de que hayan pasado 3 meses van generando en las personas sintomatología, sobre todo si nosotros no hemos logrado establecer una rutina saludable. Por eso el gran desafío para este segundo trimestre es organizarnos como familia, es organizarnos de una manera estructurada que permita darle a todos una estabilidad emocional. ¿Y cómo organizo una rutina saludable para mi familia? Lo primero es pensar, ¿para qué armo una rutina? ¿Por qué? ¿Para qué sirve a un niño, por ejemplo? Tenemos que considerar que un niño tiene un pensamiento súper concreto y tiene una necesidad imperante de saber lo que va a suceder. Un niño, por ejemplo, en etapa preescolar, él lo primero que hace cuando entra al colegio, participa de una rutina. El niño conoce cada momento de las horas del día y eso a él le da estabilidad y le da tranquilidad mental. Él sabe lo que viene, él sabe todos los procesos que desarrollan y cada rutina, y eso no es por casualidad, eso se desarrolla porque los niños, para sentirse estables, necesitan de esta rutina diaria continua, que les hace sentir estables, porque sé lo que viene mañana. Si un niño de alguna manera no tiene ningún tipo de rutina, entonces se siente estresado porque se siente que todos los días está en una realidad que no conoce lo que va a suceder, además de que no conoce, no tiene muy claro el espacio y el tiempo de lo que sucede, del día de la semana, de las horas que van transcurriendo. Por lo tanto, esto va generando un estado de estrés, de ansiedad y de angustia en los niños. Por eso es tan importante establecer una rutina. Por otro lado, ¿por qué es importante establecerla en los niños a medida que van creciendo? Porque de alguna manera también ellos se van sintiendo parte del proceso, se van identificando. Cuando los niños de alguna manera tienen una organización en la casa, entonces ellos le encuentran sentido a esto, les genera mayor motivación porque entienden que están haciendo algo provechoso, que son parte de un proceso, que el día empieza y termina, pero que no empieza y termina sin un quehacer, sino que cada uno tiene una misión que hacer cada día, una meta diaria que puede desarrollar. Además, esto también va a disminuir las sintomatologías de ansiedad, de angustia o de depresión en los niños y en los adolescentes. Tenemos que pensar que si un adolescente está en casa y nosotros permitimos que se mantenga todo el día en pijama, que cada vez va a ir saliendo menos de la pieza y se va a volver de alguna manera en un sistema súper cerrado que no va a participar de la familia, tenemos que mantenerlo activo dentro de la familia y para eso debemos formular una rutina. El adolescente no va a generar esta rutina de una manera espontánea. Son muy pocos los adolescentes que pudiesen hacerlo o quisiesen hacerlo. Por eso somos los adultos cuidadores quienes debemos generar esta rutina, organizar esta rutina, pero para que ellos quieran cumplirla, porque claro, los papás pensamos, pero no lo va a querer hacer, yo puedo armar la rutina, pero no va a querer hacerla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tips para armar esta rutina, lo primero es que tenemos que reunirnos. Si somos una familia monoparental, lo hago de manera individual. Si soy una familia en donde están ambas partes, ambos padres, entonces nos reunimos y conversamos y priorizamos. Si lo llevamos a una manera concreta, hacemos un listado de todas aquellas cosas que queremos hacer y todos aquellos deberes que debemos cumplir cada uno.
y nos vamos a dar cuenta que son exceso de cosas y que no podemos llevarlo todo a una realidad. Entonces nos hacemos conscientes de que nosotros estamos durante el día constantemente con un pensamiento de culpa, con un pensamiento de intranquilidad respecto de que a lo mejor no estoy haciendo todo lo que debería hacer o no lo estoy haciendo tan bien como debiese hacerlo. Cuando yo lo llevo a la realidad, lo llevo a un listado y me doy cuenta las horas que tengo en un día, las horas que tengo en una semana, me doy cuenta de que realmente no es que yo no quiera o que lo esté haciendo mal, sino que no puedo, el tiempo no alcanza. Por lo tanto, como familia decidimos priorizar. Nosotros como familia nos vamos a sentar en esto, vamos a priorizar esto y vamos a organizar esto de la manera en como nosotros creemos que nuestra familia lo necesita. Una vez que los adultos cuidadores resuelven esta priorización, entonces nosotros hacemos este mismo trabajo con los niños y con los adolescentes. ¿Qué es lo que hacemos en primera instancia? Le pedimos a los adolescentes que hagan un listado de las cosas que les gustan hacer y de los deberes que deben cumplir. Con los niños vamos a hacer lo mismo, como son más pequeños, tenemos que acompañarlos en este proceso y ayudarlos, pero es importante que ellos mismos vayan haciéndose conscientes de las cosas que van haciendo durante el día, de sus gustos propios, de lo que ellos quieren hacer y de lo que ellos deben hacer debido a los hábitos o debido a los deberes que deben cumplir, ya sea para el colegio o ya sea en el mismo hogar. Cuando nosotros tenemos estos listados también, entonces nos vamos a dar cuenta que se multiplica respecto de lo que nosotros pensábamos y vamos a armar una rutina real, una rutina diaria real respecto del hogar, pero que va a estar basada no tan solo en hábitos y en deberes, sino también en gustos propios, en donde cada uno de nosotros va a manifestar aquello que me gusta hacer, aquello en lo que yo quiero invertir tiempo también y que de alguna manera es aquello que me mantiene a mí emocionalmente estable cuando hago algo que me agrada. ¿Ya? Entonces, primero hacemos el listado y la priorización de los adultos, en forma posterior hacemos el listado de los niños y con esto nosotros construimos una rutina. Y esta rutina no la construimos nosotros solos como adultos, sino que la construimos con los niños. Y vamos negociando, en qué horario te gustaría, qué día te gustaría, supongamos, hacer música con los gustos propios, en qué horario te gustaría cocinar o en qué horario te gustaría a lo mejor hacer una actividad de juegos de mesa en familia, etcétera. En forma conjunta vamos a construir una rutina en la que todos nos sintamos identificados, en donde de alguna manera me comprometo con ella, porque ahí están las cosas que yo quiero y también están las cosas que yo propuse. Nos sentimos identificados y sentimos que pertenecemos a esta rutina familiar propia. Es súper importante destacar a nuestros hijos que es nuestra rutina, es nuestra realidad, nuestra como familia, no hay otra igual. Es una que estamos construyendo nosotros por cómo nosotros somos y por las necesidades que nosotros tenemos y por los gustos que nosotros tenemos. En forma posterior, todo esto lo llevamos a un horario. Es importante desarrollarlo de manera concreta. Cuando yo todo esto lo llevo a una cartulina, un cartón, lo que tengan en la casa, pero que sea grande, que sea visible, que sea concreto, entonces a todos nos va a generar estructura. Porque de alguna manera se van a dar cuenta que los más pequeñitos ellos mismos les van a decir, mamá, me toca esto. A la rutina le podemos poner palabras, ¿cierto? Pero también le podemos poner dibujos, algo que simbolice para los niños el proceso que estamos haciendo, el horario que llevamos, etcétera. Podemos diferenciarlo con colores, según gustos propios, según deberes o hábitos, etcétera. Y de esa manera entonces todos se van a sentir identificados con esta rutina que estamos desarrollando. En esta, ¿qué debemos incluir? Es muy importante incluir los hábitos de higiene. Es muy importante empezar el día por la mañana como si nosotros estuviésemos en una realidad habitual. Es importante empezar con la ducha por la mañana, sacarme el pijama, salir de la cama. Es muy importante para yo sentirme activo, para empezar un día con motivación, para empezar un día con un buen proceso. En forma posterior es importante también generar dentro de este horario espacios para la alimentación saludable, en donde por lo menos deben haber 3 instancias de alimentación saludable y otros snacks entre medio de esta alimentación balanceada. Es importante también considerar el horario de sueño. En muchas ocasiones nuestros hijos van cambiando el hábito de sueño, se van acostando muy tarde o se están levantando muy temprano. Por lo tanto, es súper importante que nosotros velemos porque nuestros hijos tengan por lo menos 8 horas de sueño y nosotros también. Es importante que nosotros todo lo que estamos hablando para nuestros hijos también lo implementemos. Recordemos que nuestros hijos aprenden a través del ejemplo más que de la palabra.
Por lo tanto, si yo le digo a mi hijo que se debe alimentar saludablemente, yo lo debo hacer, porque será de ese proceso de mirarme, de observarme, como él aprenderá. Lo mismo respecto de actividad física. La idea es que todos podamos desarrollar actividad física. Eso de alguna manera químicamente nuestro cuerpo genera hormonas que nos mantienen más activos, que nos mantienen más motivados, que nos mantienen más contentos. De alguna manera nos dan más energía. Es importante realizar actividad física. Y también es importante destinar tiempo para los deberes escolares. Debemos situarnos y cuando nos reconocemos como familia nos vamos a dar cuenta que si tenemos niños más pequeños, nosotros tenemos que acompañarlos en este proceso. Es un proceso de corresponsabilidad. El niño no está preparado todavía para desarrollar este proceso de aprendizaje solo. Por lo tanto, debo acompañarlo. ¿Pero cómo debo acompañarlo? Debo destinar un tiempo específico para aquello dentro del horario en donde yo, si trabajo en casa, defino mis horarios de trabajo y defino un tiempo para acompañar a mi hijo en su estudio. Y lo defino como un tiempo en donde puedo dedicarme a aquello, hago una situación amable para ambos, porque es difícil enseñar sin ser profesor. Por lo tanto, no tengo a lo mejor las habilidades desarrolladas y a lo mejor no lo hago tan perfecto como yo quisiera o a lo mejor mi hijo no entiende lo que trato de explicar y tenemos que comprender que esto es parte del proceso de enseñanza. Tenemos que mirarlo con generosidad a nosotros mismos y a los niños también, mirarnos con cariño en este proceso y darnos cuenta que no es algo simple, no es algo fácil, pero que tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Tenemos que valorar el proceso que llevamos y no tan solo el resultado, en donde respetamos los ritmos, los tiempos de los niños, los tiempos de compañía, nuestros propios tiempos para enseñar a aprender de alguna manera y comprender que lo fundamental es que nosotros mantengamos a nuestros hijos motivados y los mantengamos cercanos al proceso educativo. Que ellos sigan sintiendo que son personas que aprenden, personas que generan cosas, personas que van procesando información, que van adquiriendo nuevos conocimientos, que no están en un proceso de estancamiento. La idea de generar estas instancias de acompañamiento en los deberes escolares, tenemos que tratar de que sea amable tanto para nosotros como para ellos. Nos vamos a dar cuenta también que los hijos tenemos hijos más grandes también, que estos hijos nosotros quisiéramos que trabajaran de manera autónoma. Por ejemplo, nos vamos a situar ahora en los alumnos que pasan de primer ciclo a segundo ciclo. Ahí nos vamos a dar cuenta que ya están en una etapa que es un poco confusa, incluso para nosotros como padres, respecto de cuánta autonomía le doy, respecto de cuánto acompañamiento le tengo que dar. En la realidad que estamos viviendo, la verdad es que nosotros debemos acompañar a nuestros hijos bastante en este proceso. ¿Por qué? Porque ellos están pasando de un proceso de unidocencia en donde tenían un profesor o una profesora que hacía muchas asignaturas a este cambio radical de la docencia compartida, en donde hay varios profesores que hacen diferentes asignaturas y lo están vivenciando además ahora justo en esta realidad diferente, ¿cierto? En esta realidad más adversa que implica el estar en casa, el tener clases por Zoom, que es diferente. Por lo tanto, yo ahora debo acompañar más a mi hijo en este proceso hasta que yo me dé cuenta. Cuando hablamos de reconocer, yo debo también reconocer si mi hijo está preparado para trabajar de manera autónoma. Debo darme cuenta que no puedo sobreexigirle a él tampoco ni a mí respecto de esto, sino que darnos cuenta que a lo mejor juntos podemos lograr cosas buenas, juntos podemos acompañarnos y de a poco también ir trabajando la autonomía, hasta que llegue un punto en que mi hijo pueda trabajar de manera autónoma. Luego también vienen los adolescentes que sí pensamos debiesen trabajar de manera autónoma, pero ahí es importante que nosotros también nos miremos a nosotros en este proceso, miremos a nuestros hijos y nos demos cuenta si acaso nosotros le hemos de alguna manera incentivado o hemos cultivado en ellos este trabajo autónomo, si le hemos permitido que aprendan a generar este trabajo autónomo, este trabajo responsable. Y si nos damos cuenta que a lo mejor no se ha logrado, no están estas habilidades para trabajar de manera autónoma, para establecerme yo mismo mi rutina y mis horarios, acompañémoslo. Acompañémoslo desde una mirada de enseñar, desde una mirada de construir, en donde yo puedo acompañar a mi hijo en este proceso, en donde yo puedo entregarle a lo mejor herramientas para que pueda sobrellevarlo de la mejor manera, pero entender que primero tengo que observarlo y ver lo que necesita y no suponer de acuerdo a la edad o los conceptos previos que yo puedo tener de lo que él debiese hacer, sino que debo mirarlo, reconocerlo
y reconocerlo con cariño y reconocerlo con afecto y en base a eso construir juntos a lo mejor un proceso de autonomía o un proceso de mayor independencia, etcétera, en estos hábitos educativos. Entonces, cuando yo ya defino, ¿verdad? Este proceso de autonomía, cuando yo observo y reconozco a mi hijo en este proceso de autonomía definimos en forma conjunta cómo lo vamos a sobrellevar, entonces ya puedo hacerme cargo de una manera más real respecto de la rutina que debo establecer también, porque incluyo dentro de esta rutina la realidad que debo hacer en el proceso de acompañamiento con mis hijos. También qué importante si es que estamos desarrollando teletrabajo. Qué difícil es llevar el trabajo a la casa porque tenemos una cantidad de roles que debemos cumplir. Entonces es importante que cuando yo incluyo y hago esta rutina, yo lo que debo hacer dentro de este proceso es incluir el horario de inicio y de término de mis actividades. Y ese horario lo debe conocer también mi familia. Esto debe estar incluido dentro de los horarios y las rutinas que todos podemos ver, porque así también hacemos consciente a nuestros hijos de nuestro proceso de trabajo, de nuestro horario de trabajo, pero que ellos también tienen horario y tiempo para pasar con nosotros. Nos vamos a dar cuenta que a veces nos sentimos que tenemos demasiado tiempo que destinar al trabajo y tenemos poco tiempo para destinar a lo mejor a todo lo que tenemos que desarrollar con nuestros hijos. En este listado que tuvimos que hacer ya vamos a visualizar que hay un exceso de actividades que desarrollar. Pero entonces ahí es cuando tenemos que darnos cuenta de cómo vamos a priorizar. Y también vamos a darle una mirada positiva respecto de que a lo mejor no necesitamos cantidad de tiempo, sino que lo que necesitamos es calidad de tiempo. Entonces a lo mejor no puedo desarrollar muchas cosas con mis hijos, pero sí tengo tiempos destinados para aquello y tengo tiempo para dedicarme al 100% a aquello, en donde yo el dispositivo móvil lo dejo a un lado, en donde yo cierro todo mi material de trabajo y lo dejo a un lado, en donde mi hijo se da cuenta que ese tiempo es para él, ese tiempo es para nosotros, ese tiempo es en familia. Entonces vamos a priorizar y vamos a darnos cuenta de que no necesitamos cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Y esa calidad de tiempo también va a ir de la mano con los gustos propios de mi hijo. Por lo tanto, no voy a estar haciendo los supuestos que yo creo que son buenos para él, sino que voy a estar haciendo aquello que él me dijo que quería hacer conmigo. Entonces se transforma en una instancia valiosa. La idea es que cuando mi hijo recuerde todo este proceso que vivimos como sociedad, como familia y como individuo, ellos recuerden que fue un momento también de compartir, que fue un momento de compartir, un momento de conocernos, un momento de conversación. Y para eso lo podemos lograr únicamente si nos organizamos pero conscientemente como familia. No solo los adultos creyendo que estamos instaurando una rutina que tenemos en nuestra cabeza, pero que nuestros hijos no logran ver, sino que la idea es que lo hagamos de manera concreta para que cada persona se identifique en la familia, para que cada persona se haga parte de esto y promueva también que esta rutina funcione. Otra cosa súper importante es poner nuestras cosas que agradan, tanto a los adultos como a los niños, nuestros gustos propios. Vamos a descubrir que en esta cuarentena también vamos a observar habilidades que a lo mejor no sabíamos que teníamos. Vamos a lo mejor a retomar gustos que desarrollábamos antes, actividades que habíamos dejado olvidadas y también descubrir nuevas habilidades que teníamos o ponernos propósitos o metas para comenzar a lo mejor en un nuevo aprender. Es importante evitar la sobreinformación. La verdad es que pasa que a veces no nos damos cuenta y cuando estamos centrados en este círculo externo, ¿verdad? En donde lo que vemos son los números, la cantidad de personas que se han contagiado, etcétera. A lo mejor este afán de mantenernos informados y saber lo que pasa, creemos que nos hace bien, pero tenemos que realmente mirarnos y darnos cuenta si acaso esta información está siendo positiva para mí o está siendo nociva para mí. Y si acaso esta información que yo estoy escuchando, hacerme consciente de que mi hijo también la está escuchando y que a lo mejor tiene menos herramientas que yo para poder sobrellevarla. Entonces, qué importante es evitar la sobreinformación, informarme solo lo necesario y ocuparme más bien de lo interno que de lo externo. Otra cosa que es súper importante y fundamental es el uso de las tecnologías. Y es un tema complejo hoy en día porque las tecnologías son el medio que tenemos para poder de alguna manera trabajar y además
con los niños es el medio que tenemos hoy en día para educar. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que el exceso de dispositivos móviles, el exceso de uso de tecnología, a la larga va generando sintomatologías adversas, emocionales, neurológicas, cognitivas. Por eso es importante que comprendamos que tenemos que hacernos cargo de esto. Y los padres nos preguntamos, chuta, pero es difícil porque a los niños les gusta, porque es tentador, porque les estimula, porque les agrada. Sí, pero pasa que si yo armo una rutina y en una rutina tengo hartas actividades en donde voy reemplazando estos tiempos de pantalla, los voy reemplazando en otras actividades que son a lo mejor igual de gratas para los niños, nos vamos a dar cuenta que ellos no van a necesitar tanto el dispositivo. A la larga vamos a darnos cuenta que el dispositivo lo que viene es de alguna manera a subsanar el aburrimiento, el subsanar el no tener que hacer. Por lo tanto, tomo algo que es súper simple, súper rápido, súper instantáneo, que me mantiene activo, fijo, concentrado y me mantiene sobreestimulado, pero ¿qué tan sano es? Porque a la larga el exceso de horas que nosotros destinamos a las pantallas nos van generando desgaste cognitivo, nos van generando cansancio, desgaste neurológico también, nos van generando trastornos en el sueño, nos van generando dependencia de estos dispositivos. Entonces, qué importante es darnos cuenta de cuánto tiempo estamos en los dispositivos, nosotros como adultos también. Porque no podemos decirle a nuestros hijos que no usen el dispositivo si a la larga lo usamos nosotros también. Entonces tenemos que hacernos conscientes de la cantidad de tiempo que tenemos en los dispositivos y de alguna manera racionar. Existe una tablita como internacional respecto del uso de las tecnologías, en las cuales, por ejemplo, un niño entre 0 y 2 años no debiese estar nunca expuesto a una tablet o a un celular. Un niño entre 3 y 5 años debiese usar un dispositivo entre media hora y una hora. Y así también un niño entre 6 y 12 años debiese usarla una hora con un adulto que acompañe y siempre prestando mucha atención a la información a la que está accediendo. Un niño entre 3 y 15 años debiese estar una hora y media en tecnología, y si consideramos que ese va a ser el tiempo que aproximadamente van a estar en clase, entonces nos damos cuenta que no existe mucho tiempo extra para que los niños estén en los dispositivos. Pero eso es importante, que nos organicemos como familia, que conversemos respecto a este tema y que generemos racionalización del tiempo en que se va a usar, hacerlo razonable. De alguna manera darnos cuenta que esto no nos hace bien el exceso de dispositivos. ¿Y qué hacemos como familia? Vamos organizando esta rutina y dentro de esta rutina establecemos los tiempos que vamos a dejar para los dispositivos móviles. También es súper importante considerar que en la adolescencia los dispositivos móviles van acompañados de las redes sociales y de lo importante que es el correcto y responsable uso de las redes sociales. Hoy en día existe el ciberbullying, existen muchas formas y maneras en que estas redes sociales van haciendo daño a los niños, porque a veces no son conscientes de que al otro lado de esa pantalla hay una persona. Entonces es un tema importante y relevante también a conversar en familia, respecto de las redes sociales con los adolescentes, respecto a cómo me comunico con mis padres por las redes sociales, respecto de alguna manera cómo valoro y valido a la otra persona que está al otro lado del teléfono, cómo humanizo a la persona que está al otro lado de esa red social, de ese perfil, y no lo veo únicamente como un dispositivo y como algo mecánico, sino que hay un ser humano. Es un tema importante a trabajar y a conversar como familia, y sobre todo que como padres tenemos que estar atentos, tenemos que estar conscientes y tenemos que acompañar a nuestros hijos en este proceso. Tenemos que acompañarlo y estar atentos de sus redes sociales, estar atentos de la interacción que tienen mediante la tecnología. Esta tablita respecto de la cantidad de horas que debiesen estar expuestos los niños va a estar en el PPT que va a acompañar esta presentación. Quisiera entonces hacer un resumen de todo lo que hemos conversado, porque ha sido harta información. Y este resumen parte entonces cuando yo lo primero que hago como familia es resignificar el aislamiento.
le doy un aspecto y una mirada constructiva, una mirada positiva, en donde lo que nosotros estamos haciendo es aquello que nos permitirá estar sanos, estar saludables y además apoyar a la sociedad para que esto disminuya. Además, también hacerme consciente y aceptar la realidad que estoy viviendo como tal. No es una realidad que voy a tener para siempre, es una realidad transitoria, pero es una realidad en la que yo, si es que yo de alguna manera la hago consciente y la acepto, podré ocuparme de ella, podré invertir mi tiempo en ella, en aquello que es realmente importante, en aquello que va en mi círculo más interno, en aquello que yo puedo influir, que es mi familia, que son mis hijos, que es mi tiempo, mi rutina, mi espacio. Luego nos hacemos una mirada introspectiva en donde me miro yo como adulto cuidador y miro también a cada una de las personas que son parte de mi familia. Nos reconocemos en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, en nuestras emociones, en eh, las cosas asertivas y las no tan asertivas, en lo bueno, en lo malo, pero nos reconocemos. Y nos reconocemos desde el amor, nos reconocemos desde el valorar al otro y nos reconocemos de una manera constructiva. Luego de que nos reconocemos nosotros como adultos, a nuestros hijos como parte de esta familia y además nos reconocemos como familia, trabajamos nuestro clima familiar. ¿Y cómo trabajamos nuestro clima familiar? Generando instancias de conversación, generando instancias de comunicación fluida, instancias de poder conversar activamente, en donde yo escucho activamente, en donde yo permito que el otro se comunique fluidamente, en donde yo empatizo y me pongo en el lugar del otro, en donde comprendo que en este clima familiar van a existir conflictos y no temo y evado el conflicto, sino que lo converso, lo trabajo y evoluciono este conflicto. En forma posterior, entonces voy a reconocer y valorar el proceso que hemos vivido como familia, un proceso que ha sido arduo, más de 3 meses, un primer trimestre, ¿cierto? Que hemos trabajado todos para poder sobrellevar esta realidad diferente, esta realidad que nos vino de pronto y que no sabíamos cómo vivirla, cómo de alguna manera sobrellevarla, pero hoy en día ya tenemos más de 3 meses viviendo en ella, ya la conocemos, ya sabemos cómo es, por lo tanto podemos empezar a hacer cosas para que ella mejore y para que esta realidad sea lo más amable posible para nosotros y para nuestra familia. Luego generamos una organización saludable, ya reconociéndonos nosotros, reconociendo la realidad, ya con esta experiencia previa, entonces nosotros podemos hacer una organización familiar en la que participamos todos, en la que todos somos activos, en la que todos podemos poner nuestros gustos propios, en donde definimos nuestros roles, en donde es súper importante poner también actividades que sean domésticas, en donde todos colaboremos, porque eso también aporta al clima familiar. Una rutina que incluya hábitos, deberes y que incluya también gustos propios y que incluya una rutina saludable, con todos los hábitos saludables que debiésemos nosotros mantener como familia. Considerando que nuestro rol como familia es cuidar el salud mental y físico de nuestros niños y de los adolescentes que tenemos en casa y el de nosotros también. Es importante que como adultos nos miremos y nos cuidemos, generar autocuidado de los adultos responsables, porque si nosotros estamos bien, podremos entonces desarrollar una buena labor en este proceso con nuestros hijos. También comprender que si yo desarrollo todo esto, puedo prevenir o disminuir sintomatologías adversas que ya pueden estar presentes en mi hogar. Darme cuenta también que cuando yo miro mi sistema familiar, miro a mis hijos y me miro a mí mismo, van a haber situaciones en que yo me voy a dar cuenta que necesito ayuda externa y es importante pedirla, es importante solicitarla, buscar ayuda si yo considero que emocionalmente a lo mejor alguno de nosotros está muy afectado, está muy estable y debo pedir ayuda a otro para que nos ayude, para que nos dé herramientas, para que nos acompañe y podamos lograr la estabilidad emocional de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Eso es más o menos un resumen. Espero que de alguna manera este encuentro les genere a ustedes nuevas ideas, les genere nuevas oportunidades para a lo mejor replantearse este nuevo trimestre que vamos a vivir, este nuevo trimestre que va a comenzar, para darnos un tiempo de detenernos, de reorganizarnos y de visualizar constructivamente cómo vamos a organizar nuestro tiempo de aquí en adelante. Muchas gracias.